Se realiza la marcha por la diversidad de nuestro país. A las 19 horas comienza la Plaza Independencia y luego siguen hasta la UDELAR, donde se va a leer la proclama. La consigna es diversidad es lucha y resistencia y el principal reclamo es por una ley integral trans. Recibimos a nuestras invitadas, Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, y a Colette Rillard, presidenta de la Unión Trans del Uruguay. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Hola, Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo se viene preparando todo para hoy? Muy bien, con mucha emoción y con mucha expectativa, que por suerte va creciendo año a año. Y bueno, ¿El año esperando que el clima acompañe también. Sí, también. Bueno, Jaime, que es nuestra pitoniza, dijo que no llovía hoy. Bueno, muy bien, Jaime. El año pasado, ¿cuánta gente acompañó? El año pasado... Se habló más de cerca de 60.000 personas. Sí, más o menos. Bien, ¿y Sí, se espera algo similar para este año? Sí, siempre se espera un poquito poco más, más. ¿no? Que vaya creciendo. Bien, un poco Es una más. de las convocatorias que año a año reúne más cantidad de gente, ¿no? Capaz que la marcha del silencio. Bueno, Claro. este año estuvo la de las mujeres también en marzo, que fue impresionante. Sí. Pero como cosa que se repite anualmente, probablemente es una de las que más convoca. ¿A qué creen que se debe eso? Evidentemente que va más allá de lo que es la comunidad LGTBI. Sí, yo creo que año a año siempre planteo que estamos en un cambio de paradigma en el Uruguay. Al menos estamos en un cambio de paradigma donde las personas, la visibilización de la diversidad sexual y de la diversidad de género ha venido creciendo. Eso hace que mucha gente acompañe los reclamos, como dice el eslogan de la marcha, la lucha es resistencia. Eso hace que la gente acompañe, que familiares que van a acompañar, amigos, gente que viene del exterior, gente que viene del interior, viene mucha gente del interior del país. Y eso creo que habla bien, ¿no? de la sociedad que estamos poco a poco construyendo desde la diversidad sexual y la diversidad de género. Hablemos de algunos datos que son impresionantes, ¿no? Porque se hizo, el MIDE hizo una encuesta hace unos años, ¿no? Hace unos meses, que se llama Transforma, visibilizando realidades. Y hay cifras que son tremendas, que me gustaría que sobre todo, capaz que nos diga si es así la realidad, ¿no? Estamos hablando que Uruguay tiene 853 personas trans, el 75% abandonó los estudios en alguna etapa y el 58% fue discriminado por algún miembro de la familia. ¿Esto es así para ustedes o es mayor aún el panorama de gente y de casos de discriminación? En realidad, nosotras creemos que es mayor el número. Primero, de la cantidad de personas trans censadas. Nosotros tenemos que pensar que el censo fue en la metodología bola de nieve. Eso significa... Pasó que muchas personas trans no quisieron ser censadas. Pasa que muchas personas trans, en especial en pueblos muy chicos del Uruguay profundo, no expresan su género y por lo tanto se invisibilizan por un tema de discriminación. Claro, lo que pasa es que si lo es demás. difícil en Montevideo, en muchos puntos del Exacto. interior del país debe ser mucho más complicado. Exacto. Yo te digo que viajo muchísimo por el Uruguay. Eso te iba a preguntar, ¿qué apoyo dan para el interior? ¿Estás viajando? Bueno, mira, yo personalmente estoy viajando mucho para trabajar específicamente en los centros de formación docente y muchas veces las propias intendencias me convocan para ir a dar charlas abiertas que tengan que ver con desmistificar cosas, Claro. con visibilizar y sensibilizar, ¿no? Y bueno, las diferentes intendencias, los diferentes gobiernos departamentales, dependiendo de la sensibilidad del intendente y de quienes trabajen con él, dan diferentes apoyos, pero también tenemos que pensar que desde el gobierno central también hay como algunos apoyos. Que no son suficientes, no son suficientes. Que son cosas mínimas, es verdad. Que nos falta prepararnos, por ejemplo, esto que vos decías de la expulsión de las personas de la familia por discriminación de un miembro de la familia, y que las personas a los 14, 15 años tienen que salir de sus casas y de pronto lo único que tienen es INAU, pero no hay como un apoyo como para seguir estudiando, Claro. como Sí, para prepararse. La cursar. expectativa de vida, nos decías el año pasado, es de 45 años. Exactamente. Es muy baja. Es muy baja. 30 años de diferencia, ¿no? Es muy baja, 30 años de diferencia. Hablando de oportunidades, por ejemplo, a nivel de laboral, por un lado la administración pública ha hecho por discriminación positiva llamados donde se alienta y se
se flexibiliza el ingreso de personas trans. Por ejemplo, no sé qué ha pasado en la Intendencia de Montevideo, pero a nivel laboral en general, o sea, la pregunta es para las dos, ¿qué ha pasado? Porque muchas veces sabíamos que la prostitución era la única salida laboral que había. Lo sigue siendo. Lo sigue siendo. ¿Y en la administración pública? Y en la administración pública, nosotros desde la Intendencia estamos procurando establecer políticas en las que favorezcamos a las personas trans. Tenemos una limitación y es a nivel legislativo para hacer en términos generales un llamado con cuotas, por ejemplo, como es con las personas con discapacidad o las personas afrodescendientes. Necesitamos la habilitación normativa. ¿Hay trans trabajando en la Intendencia? En este momento no. Lo que sí estamos haciendo, que está dentro de nuestras posibilidades, por ejemplo, dentro de desarrollo social, cuando hacemos programas educativos laborales, por ejemplo, uno de los más conocidos es el Barrio Inclusivo, que precisamente en un par de semanas se hace el lanzamiento de la nueva edición, que es dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad. Se explicita que el llamado incluye también a personas trans y ahí sí aplicamos, como la política no es incorporar funcionarios o funcionarias públicas a la Intendencia, sino son programas educativos laborales focalizados, ahí sí podemos hacer específicamente una cuota para personas trans y la hacemos. Y bueno, estamos con mucha expectativa de que salga la ley integral trans para poder aplicarla. ¿En qué y está ya, esa ley? bueno, está el Colegio de Avisar En está un cajoncito, ¿no? Guardado para ahí, ¿no? presentarse, pero bueno, es la gran consigna de la marcha de este año, ¿no? Claro, Y nosotros por eso. tenemos expectativa de poder aplicarla. Esa ley en este momento está en la Comisión de Población y Desarrollo del Senado. Y aún no se ha tratado. Aún no se ha tratado. El otro día tuvimos un evento en el Palacio Legislativo y bueno, estuvieron allí Constanza Moreira, Mónica Xavier y el diputado Amado, obviamente apoyando la ley y con expectativas de que salga positiva. Pero ya sabemos que hay diputados y senadores que salieron a declarar que no iban a votar. Pero bueno, está allí, se está haciendo campaña por todos lados para concientizar que esta ley es necesaria porque se necesita un marco legal donde se pueda incluir a las personas trans. Es decir, la cuota, porque esta ley prevé un Por 1%. ejemplo, claro, la ley en realidad tiene como varios núcleos temáticos, Sí. ¿no? Uno de ellos es el 1% en los llamados del Estado. Ahora, también nosotros tenemos que pensar que no podemos cargar al Estado con la responsabilidad de que ingresen 1000 personas. No, pero además, por más que sea Porque trans, después- tiene que ser personal calificado, porque si llama para un cargo técnico, digo, también por el tema de falta de oportunidades y de preparación. que tú Exactamente. decías. Bueno, ¿no? Y está la otra ley, ¿no? Por eso la ley- de invalidez que el Estado no cumple, ¿no? En la cuota de... La de los 4%. Era el Zunca hizo un acto, todo. Bueno, también, y está la cuota, están las personas trans en la ley de trabajo juvenil, también está el programa Yo Trabajo del Ministerio de Trabajo, donde las empresas privadas que absorban personas trans descuentan hasta un 60% de aporte fiscal por esa persona y las empresas no lo hacen. Ni así, es insólito. A ver, pagás 40% por una persona. O sea, hasta desde el Claro, vista... ahora lo que decía Jaime, de repente para un cargo técnico, algo lo que decía, las posibilidades de estudiar Bueno, son ahí muy complicadas. seguro. Ahí también se necesitaría una ayuda para Por que eso puedan la ley estudiar. también prevé un núcleo que tiene que ver con la educación, Ahí ¿no? va. No solo la inserción y reinserción, sino que la ley prevé una comisión que ayude a sostener el Claro. tránsito Claro. en el estudio. Porque vos te insertás y te reinsertás, pero a veces es difícil sostenerlo frente al bullying y frente a las condiciones en las cuales vos vivís. Y el costo económico que tiene también. Y ahí hay una parte del proyecto que en su momento se confundió y generó mucha polémica y que vale la pena volver con eso, y es un resarcimiento económico, pero que es para algunos, ¿no? Son 10.800 pesos. Me gustaría que explicaran bien para quiénes, en qué condiciones, es para trans nacidos del 76 para atrás, ¿no? Y cómo es bien. En realidad, esto es una prestación, ¿verdad? Es una prestación a personas de más de 40 años que transitaron, es el artículo 7º de la ley, que transitaron
por la dictadura y que de alguna manera todos sabemos lo que pasaba en la dictadura, es decir, iban presas las personas, o sea, las llevaba presa a investigaciones, salían y a la cuadra las llevaba presa a homicidios y a la cuadra las llevaba presa a narcóticos y así vivían de los 365 del año 260 días presas. Con sol, con lluvia, con frío, etcétera, etcétera. Esas personas hoy en día están muy enfermas y muy mal de salud. ¿Y eran tratadas en ese momento como mujeres o como hombres? Como hombres. Como hombres, aparte de la violencia física, la violencia psicológica, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esas personas que no son más de 100 personas, porque si la expectativa de vida es 45 años, imagínense cuántas quedamos mayores de 50. Y no es para todas las personas. Por ejemplo, a mí no me correspondería. Hay muchas personas que están en esa franja etaria que no nos corresponde, porque o tenemos otros trabajos, o porque no ejercimos la prostitución, o porque lo más fácil de comprobar en aquel momento nos fichaban. Se le hacía la ficha, claro. Se sacaba la foto. Lo más fácil, el Ministerio del Interior tiene eso. Para eso se genera una comisión, la persona va y pide esto, se le pide al Ministerio a ver si tiene la ficha, si lo tiene, se le da. Y eso es para la persona y no es hereditario. Bien. Fabiana, desde la Dirección de Desarrollo Social de la Intendencia, ¿cómo se está trabajando el tema de la diversidad? Nosotros, bueno, lo primero que hicimos en su momento, y lo hicimos público, fue en diciembre del 2015, en una reestructura que hicimos el departamento, fue crear una Secretaría de la Diversidad. Que lo que hicimos fue con los equipos y las personas técnicas que ya trabajaban dentro del departamento, reorganizarlo y armar un equipo que se abocara directamente, específicamente al tema de diversidad. Que si bien ya se estaba trabajando desde la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, apoyando la marcha, generando otros eventos y otras cuestiones, para tener personas que específicamente se dedicaran al tema por dos cosas. Una, porque hay momentos y hay actividades que requieren una dedicación específica. No solamente trabajar con la coordinadora de la marcha de la diversidad para el evento como el de hoy o instancias por el mes de septiembre, mes de la diversidad, sino también para transversalizar las políticas de la Intendencia. Es decir, nosotros estamos muy orgullosos de que Montevideo y de que Uruguay ha avanzado mucho en materia de diversidad, pero nos siguen llegando cotidianamente reclamos de discriminación en el transporte público, en el espacio público, ¿no? En lugares privados abiertos al público. Entonces nosotros tenemos que tener gente que ayude a formar, que ayude a sensibilizar, que oriente en esa materia. Entonces, desde la Secretaría se han hecho, por ejemplo, durante este año, talleres de formación y de discusión de políticas públicas llamados intersecciones, que trabajan la diversidad, bueno, desde la perspectiva de cómo es pertenecer a la comunidad LGBT siendo una persona afrodescendiente, siendo una persona adulta mayor, siendo joven, porque no afecta de la misma manera, ¿no? Y también permeando los servicios que presta la propia Intendencia. Por ejemplo, estamos trabajando intensamente con las policlínicas de la Intendencia, que son 24 policlínicas en Montevideo, para que el personal que atiende las policlínicas esté formado, porque no es lo mismo tener la capacitación y la sensibilización para prestar los servicios de atención primaria en salud a una persona trans o a una persona gay, que no tenerlas. Y aparte, como son temas que son relativamente nuevos, muchas personas no tuvieron en su momento en su formación académica la formación necesaria. Hay que capacitar. Entonces hay que irse capacitando y bueno, se está trabajando en ese sentido. Muy bien. Fabiana, sí. No, en realidad te quería cambiar de tema, si tenías algo más, porque como integrante tan importante, representante de lo que fue la campaña No a la Baja, quería preguntarte por un hecho en esta semana y en particular la forma en que la encaró el Ministerio del Interior. Sí. Lo que pasó en Casaballe, obviamente terrible esta semana, y un comunicado que emitió donde dice: el día 25 se produjo un enfrentamiento entre bandas criminales donde se produjo el fallecimiento de un menor de edad involucrado en actividades delictivas y con varias anotaciones policiales en su haber. Este hecho confirma, agrega después, que la mayoría de los homicidios se dan en enfrentamientos entre delincuentes. ¿Acá no hay una estigmatización de ese adolescente de 14 años que además murió en esta situación y el Ministerio lo aborda de esta manera? Sí, yo creo que ese informe ofrece una visión muy parcial de la situación, ¿no? Que sí, termina estigmatizando, porque sabemos que cuando uno lee un comunicado así, cuando un comunicado así sale a la opinión pública, trasciende a la persona, el sujeto individual del que se está hablando, sino que la imagen se proyecta también sobre el resto de los adolescentes, sobre el resto del barrio, sobre el resto de las víctimas de la violencia. Entonces, yo creo que debió ser bastante más
no sé si decir delicado, pero con mayor sensibilidad y por lo menos mostrar un espectro más amplio de lo que fue el problema. Un adolescente, además, que está en esa situación, ¿no fue en algún momento también víctima hasta de la expulsión probablemente del sistema educativo, pero también de ser captado en un momento por los delincuentes, por el crimen organizado, ¿no? Creo que a esa edad todavía podemos pensar que son víctimas y no parte de una banda criminal. Por supuesto, los adolescentes que siempre lo hemos dicho, no vamos a negar que incurren en el delito, que muchas veces, como seguramente haya pasado en este caso, tiene que ver con ser captados por personas que tienen un dominio territorial en los barrios relacionados con el narcotráfico. A ver, las personas que están dirigiendo de alguna manera esas movidas en el delito, buscan determinada población, determinadas personas en situación de vulnerabilidad. No van a ir a una persona que tiene un sostén familiar, que tiene formación, que tiene acceso a la educación, que tiene alternativas y no tiene por qué poner en riesgo su vida por prácticamente nada a veces, ¿no? Entonces, es importante recordar que no quita que esta persona haya cometido hechos delictivos y tal vez muy violentos, pero que por algo fue captada y por algo la puerta siempre está más abierta para incurrir en el delito determinados adolescentes que otros. Entonces, aunque tenía anotaciones policiales, ni siquiera tenía ingresos a... Tener anotaciones policiales pueden tener y suelen tener muchísimas personas, adolescentes y adultos jóvenes, especialmente en barrios vulnerables, simplemente porque cuando hay un patrullaje intensivo, como hay, por ejemplo, por parte del PADO, en barrios que sí son problemáticos y que necesitan, es verdad, la presencia policial, muchas veces se los detiene, se los cachea, se los lleva a la comisaría y al poco rato, como no se les encontró nada, se los deja ir. No se les encontró ningún tipo de relación con el delito y, sin embargo, ya tienen anotaciones. Entonces, es muy relativo hablar de anotaciones. Desconozco el caso concreto si esta persona realmente había incurrido en delito, pero me parece que la visión que se ofrece es demasiado parcial y termina vulnerando también a las personas en el barrio que no tuvieron nada que ver con el delito ni con la violencia, se las termina asociando a este tipo de cosas. Bien, para ambas entonces, es hoy a las 19 horas en la Plaza Independencia, recordar esta marcha de la diversidad, termina el laudelar con la lectura de la proclama y una fiesta. Así es. Yo quería, sobre todo, también hablando desde la administración, remarcar dos breves cosas respecto de la ley integral trans sobre las cosas que suelen preocupar a la gente, ¿no? Primero, el perfil técnico de las personas. Evidentemente, aplicándose una cuota, si se precisa un maestro, se va a buscar un maestro. Si se precisa una ingeniera, se va a buscar una ingeniera. Lo que se busca con las cuotas, en este caso con la ley trans, es que de presentarse maestros o de presentarse ingenieras, se pueda llamar específicamente a personas trans. Que si no las hay, bueno, se verán los mecanismos para promover que haya, ¿no? Bien. Pero entonces eso es importante. Y por otro lado, el peso económico. Estamos hablando de alrededor, más allá de que hay una cifra desconocida tal vez, pero alrededor de 1000 personas en el país. La cuota es de un 1%. El peso financiero para el Estado va a ser realmente mínimo. Es mucho más lo que se va a transformar la vida de estas personas que necesitan políticas específicas aplicadas que lo que al Estado le va a representar o al contribuyente como carga. Digo esto porque es mucho más importante que nos sensibilicemos en cuanto a la necesidad de mostrar una puerta de salida para vivir mejor para estas personas. Muy bien. Fabiana Goyeneche y Colette Trillat, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la marcha. Bien. Vamos ahora a recordar